Sobre este lamentable caso y por ello estamos conectados vía Zoom con la jefa de Defensa de Derechos de Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Malena Pineda. Señora Pineda, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 24 horas mediodía. Lamentablemente asistimos nuevamente a expresiones desafortunadas de estos sujetos que son agresiones. No podemos calificarlos de bromas, no podemos calificarlos de desliz, es una agresión a personas con habilidades diferentes que lamentablemente además es celebrado por muchísimas personas en ese escenario de este programa mal llamado programa cómico. Buenas tardes, señor Paco Flores. Efectivamente, como usted muy bien lo ha dicho, son una serie de expresiones que son agresivas, que son totalmente vulneratorias de los derechos de las personas con discapacidad. Y sobre las personas con discapacidad hay obligaciones que el Estado, todas las autoridades y además la sociedad, cada ciudadano no está al margen de cumplir con el respeto de los derechos de todas las personas, tenemos en el Perú. El Estado tiene que proteger a las personas más vulnerables y cuando estas personas tienen una condición de discapacidad, tienen mayores obligaciones de protección. Entonces, todas esas expresiones, todos esos actos que mellen esos derechos de esas personas, ocasionan también una violencia psicológica, una violencia de todo tipo, y que afecta y que vulnera la dignidad de las personas. Todas las personas tenemos derechos y también tenemos obligaciones. Y las personas que conducen un medio de comunicación, que puede ser radio, que puede ser televisión, pero que puede ser en redes, no están al margen de respetar y de cumplir con sus obligaciones de respeto de los derechos de las personas. Entonces, esta reiterancia, ¿no? Esta el persistente uso de las personas con discapacidad o de la condición de las personas con discapacidad como si fueran objetos que yo saco públicamente, sobre los cuales me burlo, digo cualquier cosa afectando sus derechos, eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir y en ese sentido es que varias instituciones públicas, la Defensoría del Pueblo también, porque tiene una función expresa a partir de un tratado de Naciones Unidas de velar por los derechos de las personas con discapacidad, es que nos hemos pronunciado en contra. Y es que está dando como Defensoría del Pueblo la atención, obviamente a los medios de comunicación, a las personas que han cometido estos actos, y también nos vamos nosotros a dirigir, nos estamos dirigiendo también al Ministerio Público para que tome las acciones que corresponden. Así es, señora Pineda, acá hay un tema que lamentablemente tenemos que tener en cuenta y es un tema estructural. La violencia de este tipo contra personas de distintas minorías y en este caso en particular con personas con habilidades diferentes o personas con discapacidad es algo que está desgraciadamente normalizado en nuestra sociedad. Es algo contra lo que todos tenemos que luchar y desde ese punto de vista yo le pregunto qué es lo que estamos haciendo como sociedad y en particular la Defensoría del Pueblo para acabar con este tipo de agresiones normalizadas lamentablemente en nuestro entorno. Bueno, tengo que comenzar diciendo que todo aquello que violenta los derechos de las personas no tiene que normalizarse, más bien no tiene por qué tolerarse, porque esta es una sociedad y este es un Estado donde para que las cosas funcionen muy bien tenemos que respetarnos unos a otros, tanto en los actos como en las declaraciones, como en las imágenes, ¿no? La Defensoría del Pueblo, usted sabe que defiende los derechos de las personas de la comunidad y supervisa para eso a las distintas entidades del Estado respecto al cumplimiento de sus obligaciones. Por eso le mencionaba que hay un tratado internacional que protege los derechos de las personas con discapacidad, elaborado por las personas con discapacidad, y este tratado tiene que servir para que el Estado construya políticas públicas, bienes y servicios que eliminen barreras para que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos. El año pasado ha sido publicada la Política Nacional de Desarrollo para las Personas con Discapacidad, que tiene como base el reconocimiento de que sobre las personas con discapacidad hay tal nivel de estigmas, de prejuicios,
que ellos viven constantemente en una situación de discriminación. Entonces, toda autoridad y toda persona, todos sus ciudadanos, tienen la obligación de respetar y de no menoscabar los derechos de estas personas. Pero cuando hay expresiones de este tipo, lo que hacen es reproducir, propiciar situaciones discriminatorias. Por eso es que las diferentes organizaciones y la misma Defensoría se ha pronunciado al respecto. Porque eso es algo que no se puede, como le digo, tolerar. La Defensoría del Pueblo está supervisando qué es lo que hace el Ministerio de Educación respecto al derecho a la educación de las personas con discapacidad. Lo que hace el Ministerio de Salud, lo que hacen diferentes entidades. Y ya que tenemos nosotros una política, parte de la política pública es no solamente el ejercicio del derecho, sino una serie de actividades de promoción, de difusión, lo que en algunos casos llaman concientización y sensibilización. Entonces hay que reconocer que hay un esfuerzo por parte de las autoridades del Estado por esto. Por eso es que indigna tanto acciones de este tipo que vemos en medios de comunicación, que podemos ver, pues en este caso en redes, y de forma reiterativa. Porque en un momento lo hacen, piden disculpas, lo vuelven a hacer. Así es. Entonces, así es, señora Pineda. Nosotros le agradecemos mucho su participación en 24 horas mediodía y por supuesto nosotros también condenamos este tipo de acciones que además demuestran una ignorancia supina sobre lo que son las personas con habilidades diferentes, personas maravillosas, con una humanidad tremenda y que pueden aportar muchísimo a nuestra sociedad. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por supuesto nos sumamos también a los esfuerzos que puedan hacer desde la Defensoría del Pueblo. Nos vamos